A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a esta cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento, donde los kinesiólogos hablamos de salud. Hoy día de un tema muy contingente, las listas de espera. Todos sabemos que existen grandes listas de espera en salud, sobre todo en la salud pública chilena, que hacen que la atención llegue de manera muy poco oportuna. Y hay una experiencia muy relevante que se produjo y se está produciendo en el Hospital Padre Hurtado, donde los kinesiólogos junto a el hospital propiamente tal, en un modelo de gestión muy especial, han logrado reducir las listas de esperas para cirugías en traumatología. Y por lo tanto, hoy hemos invitado a uno de los responsables y cara visible de esta gestión en el Hospital Padre Hurtado, el kinesiólogo Pablo Godoy Contreras, quien es coordinador de rehabilitación ambulatoria y nos viene a contar la experiencia que han tenido en la resolución de estas listas de espera. Hola Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Kinesiología en Movimiento. Claro, o sea, ha sido el área que más impacto ha tenido porque fue un proyecto bastante grande, principalmente por la cantidad de personas en espera, pero sí han habido experiencias en otras especialidades médicas, pero actualmente en nuestro hospital las listas de espera se están trabajando en todas las especialidades. Bueno, yo soy coordinador de rehabilitación ambulatoria, trabajo en este hospital hace un poco más de 13 años y tengo a cargo un equipo que consta de varios profesionales, dentro de ellos kinesiólogos, que son la mayoría, hay terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales y también contamos con el apoyo de fonoaudiología. Entonces contamos con un equipo multidisciplinario y hacemos toda la rehabilitación ambulatoria dentro del hospital, en pacientes principalmente con patologías traumatológicas, patologías neurológicas, reumatológicas y también hacemos rehabilitación pulmonar, entre otras áreas que también vemos. También hay un programa anexado que es rehabilitación cardíaca junto con nuestro principal campo clínico docente, que es la Universidad del Desarrollo, donde también dentro de este modelo, Hospital Padre Hurtado, UDD y Clínica Alemana, hay un programa también de rehabilitación multidisciplinario para las patologías que están posoperadas de rehabilitación, patologías cardíacas principalmente, y donde se hace la rehabilitación en fase 2 de estos pacientes. Primero quería saber, Pablo, ¿cuál es tu rol dentro del hospital y cómo se vinculó con esto de las listas de espera? Especialmente entiendo que en el área de la traumatología, ¿cierto? Claro, bueno, las listas de espera son actualmente y hace bastante tiempo tema a nivel nacional, como todos conocemos, ¿cierto? Se habla de las grandes listas de espera de los hospitales, listas de espera quirúrgicas y no quirúrgicas. Y bueno, aquí en el hospital de hace bastantes años se han ideado estrategias para tratar de disminuir las listas de espera en las distintas especialidades. Y es desde ahí donde nace en algún minuto una colaboración que hace el Centro de Innovación, que es el LIB de la UC, junto con una especialidad que es gastro. Ahí hace un par de años nace la primera intervención en gestión de listas de espera, pero ya con un colaborador externo, donde hubo una muy buena experiencia, donde hubo una disminución de esta lista de espera y la experiencia contaba que se necesitaba un gestor de casos de acorde a la especialidad. En este caso, en la lista de espera de gastro, cuando se trabajó, su gestor de caso era una enfermera que trabajaba par a par con el médico, con el TENS, para empezar a ver los datos, dar horas, disminuir, etcétera, atención directa, consultas con exámenes directos, etcétera. Y es ahí que, principalmente, ahí la experiencia estuvo este colaborador, este gestor de caso, pero después de un tiempo ese proyecto se terminó y el gestor de caso dejó de estar y finalmente la lista de espera aumentó de nuevo. Y basado en esa experiencia, junto con
con otras coordinaciones que se hicieron dentro de nuestra área, en el área principalmente ambulatoria, que concentra la dirección del CRS, que es la dirección de todas las atenciones ambulatorias del hospital, es donde se empieza a trabajar y se nos llama a una invitación junto con la universidad y junto con el LIB y junto con la dirección del CRS a formar parte de este proyecto de ver la lista de espera, la más grande a nivel nacional en su entonces, que era la lista de espera de traumatología. Donde principalmente, claro, eran inicialmente, porque esto es una lista de espera que es dinámica, que año a año se van sumando más casos. Entonces, cuando se inició, eran alrededor de más de 6.000 interconsultas en espera. Entonces había que hacer algo con esto, había que idear un proyecto mucho más grande que el que ya se había implementado anteriormente en la lista de espera de gastro, con un recurso que fuera más continuo y principalmente ir viendo, clasificando y dando estrategias donde principalmente se tuvo que haber un mayor engranaje en cuanto a los entes participantes. Y es ahí donde también se invitó a participar a la Universidad del Desarrollo, quien finalmente nos puso el recurso de un kinesiólogo que fuera el gestor de caso, ¿ya? Un kinesiólogo que principalmente, no necesariamente tenía que tener formación en gestión, porque esto se iba a ir formando en el camino, donde se le iban a ir dando las estrategias a la persona, se le iba a ir enseñando cómo era el uso de las plataformas internas que tiene el hospital, más otras plataformas que pertenecen al servicio del cual nosotros dependemos, y también la logística interna. Pero sí o sí, este gestor de casos se iba a dedicar netamente a un trabajo administrativo, ¿ya? Como gestor de cada caso en esta lista de espera. ¿Cómo llegó a vincularse, Pablo, este rol, este proceso donde el equipo multidisciplinario de rehabilitación, que por lo general está al final del proceso de atención de un usuario, con esto otro que está al principio, en la entrada de los procesos de atención, que son las listas de espera? El contexto hay que explicarlo completo, porque el gestor de caso, en palabras sencillas, tenía que contactarse con el paciente, ver cuál era el estado, revisar las plataformas, saber si es que el paciente había sido atendido o no en algún centro, tanto intra-red o extra-sistema. Además de eso, tenía que ver que tuviera los exámenes al día, si la patología que él tenía actual era acorde a lo que se le había indicado en algún minuto. Si el paciente, en términos muy sencillos, estaba vivo o había fallecido, entonces tenía que revisar todo el caso de cómo estaba el paciente y si actualmente, porque estamos hablando que son listas de espera de años anteriores, si actualmente el paciente requería o no la atención, porque muchas de esas patologías muchas veces, si bien no fueron vistas, el paciente ya no tenía la misma dolencia que aquejó en algún minuto y que lo llevó a tener alguna interconsulta para su traumatólogo. Junto con eso tenía que hacer este análisis de este caso, si el paciente continuaba siendo pertinente o no ser atendido, gestionar una orden de examen de acuerdo a la patología y finalmente con esta orden de examen el paciente era citado el día con el médico, pero ya con el examen realizado, en palabras muy sencillas, ¿ya? O sea, si hacemos un resumen, él agarraba la base de datos, se contactaba con el paciente, veía su condición actual, le aplicaba un protocolo, veía si requería examen o no, citaba al paciente al examen y citaba al paciente a su hora con médico, por lo tanto la hora traumatólogo era mucho más efectiva. No tenía que llegar al traumatólogo para que el traumatólogo lo evaluara, prescribiera un examen y después nuevamente dar otra hora para revisar el examen. Eso significó, me imagino, empoderar a este kinesiólogo, gestor de caso, para poder pedir exámenes de laboratorio, por ejemplo, preoperatorio, y en el caso de traumatología, por ejemplo, pedir imágenes, ¿cierto?, como radiografía o otro tipo de estudios, ¿cierto? Esa logística, hay toda una logística detrás de todo lo que yo te cuento. O sea, para que el kinesiólogo tuviera una base de datos ya depurada, hay mucha logística detrás de esto que llevara a que nosotros pudiéramos llamar a este paciente en este contexto y la logística posterior también, coordinarse con
con el área de rayos del hospital, donde él finalmente terminaba haciendo las órdenes de este gestor de caso, hacía las órdenes de examen, las llevaba al área que correspondía y el paciente cuando llegaba a hacer su examen ya tenía su indicación ya en la unidad. Si uno hace el análisis de todas las estrategias que existen para hacer un trabajo de lista de espera efectivo, claro, tenemos este rol del gestor de caso que es fundamental, pero también hay otras aristas que no se pueden dejar de lado y que son muy fundamentales y que son las estrategias que se idearon desde la dirección del hospital. Acá hay un montón de reuniones previas, un montón de coordinaciones intrahospitalarias y extrahospitalarias. Se cerraron mapas de derivación, se conformaron equipos multidisciplinarios, se hizo la gestión de casos, seguimiento de la metodología del manejo de la lista de espera, estaba la contactabilidad, la confirmación de citas, la creación de protocolos de referencia y contrarreferencia. Habían una de las logísticas importantes que se hicieron fueron cerrar los mapas de derivación externo, qué es lo que nos está entrando y que finalmente está entrando y no tenemos que ver por temas de mapa de derivación, y qué es lo que sí debemos ver, porque finalmente estas listas de espera muchas veces se pasan por esto mismo, porque los canales no están bien definidos, los mapas de derivación, de qué es lo que tiene que ver cada centro también muchas veces no está protocolizado, y finalmente eso hace que tu lista de espera sea una lista de espera muchas veces inflada, ficticia, o con un número de interconsultas que no necesariamente van a ser resueltas por el mismo centro. Además de implementación de teleconsulta, porque esto también se implementó en pandemia, la implementación en este caso, en el caso de nuestro hospital, la implementación del hospital digital, había una programación extraordinaria los fines de semana, donde también un gran aporte y un pilar fundamental es el equipo de traumatología. O sea, los traumatólogos tuvieron que modificar sus horas, tuvieron que aumentar sus cupos de ingresos, tuvieron que venir los fines de semana, porque si no tampoco daba la gestión para poder sacar estas cantidades de interconsulta. Había un monitoreo constante por parte de la dirección del CRS para ver el cumplimiento de los indicadores, de los resultados. Se crearon plataformas intrahospitalarias para ir viendo los resultados, también como la ejecución de varios tableaux que llevaban, que era dinámico. Todo lo que entraba, lo que se iba viendo, entonces tenía finalmente a tiempo real cómo se iba gestionando tu lista de espera, cómo iba en declive, cómo se iba mejorando, y además de establecer procesos intrahospitalarios, también hay la implementación de un sistema que se llama CUT, que nosotros tenemos, que es un canal único de derivación, donde también es una estrategia muy buena. ¿Qué es lo que hace este canal de derivación? El médico del APS manda una interconsulta al secundario y nosotros como secundario podemos ver la interconsulta, decir, esta interconsulta sí corresponde para que sea atendida al hospital, o esta interconsulta no corresponde que sea vista por el hospital, por lo tanto el médico del APS tiene que poder resolverla y el mismo traumatólogo le da indicaciones. Usted como médico general puede dar estos medicamentos, puede mandar a hacer este examen y de acuerdo a cómo va este tratamiento, si no funciona me lo puede mandar a mí, yo lo veo, y si no, continúa en la APS. Entonces, finalmente, las estrategias que se idearon para disminuir la lista de espera, que hoy en día es de 9.000 interconsultas, hoy en día tenemos alrededor de 200. Bajaron de 9.000 a 200. Ni siquiera 9.000, yo te diría 9.000, sobre los 9.500 interconsultas actualmente tenemos en lista de espera 200. Y 200 que son dinámicas, vamos rebajando y van entrando más, vamos rebajando y van entrando. Entonces, es el impacto de esta lista de espera específicamente del área de la traumatología ha sido grande, porque era la más grande a nivel nacional. ¿Te fijas? Y claro, pero tiene varios pilares fundamentales. ¿Por qué es claro esto? Porque muchas veces, tanto en las redes sociales como en las noticias, sale un traumatólogo, un kinesiólogo sacaron una lista de espera, cuando eso no es lo más adecuado, porque detrás de esa gestión hay equipos de trabajo muy grandes, ¿ya? Hay enfermeros, hay kinesiólogos, claro. Acá hay un rol importante que es el gestor de caso, así como también está el rol importante del equipo de traumatología, porque sin, como te digo yo, el aumento de cupos y sin la flexibilidad que el traumatólogo jefe ha tenido para ir mejorando esta gestión,
tampoco se podría haber hecho sin todas las estrategias que ideó la dirección del CRS con la jefatura que está a cargo, que en este caso es Solange, que ella es mi jefa directamente, donde te digo yo, pasó todo esto, estos equipos multidisciplinarios, las referencias contra referencias, los cierres de mapas de derivación, la implementación de estos canales de derivaciones que existen, etc. Entonces es una gran gestión que hay detrás de un gran trabajo multidisciplinario, pero que muchas veces no es visibilizado como corresponde. Hubo un compromiso institucional detrás de esto, donde se puede generar esta tremenda iniciativa, ¿cierto? Esta innovadora iniciativa que mucho bien le haría a nuestro país replicarlo a nivel nacional, ¿cierto? Y una última pregunta, Pablo, porque ya estamos terminando nuestra cápsula que es muy breve. ¿Cómo incidió, crees tú, que este gestor de caso, en este caso específico de la lista de espera en traumatología, fuera kinesiólogo? Por supuesto, tenía que ser un kinesiólogo, no podía ser otra especialidad no médica, porque finalmente somos nosotros los que conocemos más directamente las patologías traumatológicas que tenemos en nuestro hospital, y finalmente porque nuestra formación en el pregrado y en el posgrado nos permite discernir y tomar decisiones de qué preguntarle a un paciente, en qué fijarnos desde el punto de vista de nuestro propio criterio clínico. Entonces, finalmente, en este caso, sí o sí tenía que ser un kinesiólogo, porque somos los que trabajamos a la mano con el traumatólogo, somos equipos de trabajo. Entonces, finalmente, muchas veces es como que quizás en una lista de espera, no sé, de otorrino no pongan a un tecnólogo, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, ahí tú tienes que ir viendo de acuerdo a qué especialidad vas a trabajar, a qué gestor de caso es el más adecuado para ponerlo. Entonces, en este caso, sí o sí, nuestra profesión incidía directamente, y finalmente, en conclusión, también te da a lo que nos lleva también en esta entrevista. O sea, los kinesiólogos no solamente somos clínicos, entonces hay roles de jefatura, hay roles de gestión, hay roles en investigación. Entonces, finalmente es un polo de desarrollo para nosotros también como profesionales, donde tenemos que ir viendo también dónde también podemos ir impactando. Estupendo, muchas gracias, Pablo. Bueno, hemos estado hoy día con Pablo Godoy Contreras, kinesiólogo, jefe de rehabilitación ambulatoria del Hospital Padre Hurtado, y que ha venido a contarnos detalles especiales, específicos de esta tremenda gestión, de esta tremenda e innovadora forma de gestionar las listas de espera de este Hospital Padre Hurtado, ¿cierto?, en traumatología, a partir de la kinesiología, del kinesiólogo, gestor, ¿cierto?, y todo el ambiente, toda la organización que está detrás de esta. Esto es una tremenda noticia, especialmente en nuestro país, donde las listas de espera son un problema muy severo de salud pública, y ojalá hoy día nos esté escuchando el Ministerio de Salud para que se replique este modelo en todos los hospitales y llevemos entonces una solución concreta a las personas que hoy día esperan, a veces en forma casi indefinida, en listas de espera. Muchas gracias, Pablo, y no me queda más que invitarlos para un próximo capítulo de nuestra cápsula Kinesiología en Movimiento. Gracias, Pablo. Y nosotros nos vemos en otra ocasión aquí en Kinesiología en Movimiento. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.